Vamos a ver en nuestras Biblias Números capítulo 21, los versículos 1 al 9, y vamos a hablar de la senda del desaliento. Capítulo 21, démosle una lectura para tener aquí el contexto. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Queremos que ahora tú abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, haga vida en nosotros y podamos no solamente entenderla, sino que nuestra voluntad sea movida a obedecerte. Rogamos tu bendita asistencia por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El desánimo parece ser parte de la vida. La mayoría busca o desea sentirse animado. Pareciera ser que la sociedad no es otra cosa que un grupo de personas cansadas, desmotivadas, sin propósito. En el libro de Eclesiastés tenemos un reflejo de nuestra sociedad. Allí todo es hecho con la perspectiva de debajo del sol. Leemos esa palabra, debajo del sol. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esta perspectiva? Lo que dice ahí en Eclesiastés. La conclusión lógica que es: todo es vanidad. Nada tiene sentido. No puede ser de otra manera si nos empeñamos solamente en mirar a nuestros pies. ¿Qué perspectiva vamos a tener? Es como invitar a alguien a ver las bellezas del Cajón del Maipo y va camino al Cajón del Maipo y solamente va mirando los pies. ¿Qué belleza va a ver? No va a ver nada. Así andan muchos hombres por la vida. ¿Cuánto pierde el hombre por no comprender, por negarse a aceptar que fue hecho para Dios? En ausencia de sumo bien, el hombre busca, tal como el predicador nos muestra ahí en el libro de Eclesiastés, busca un sustituto que lo motive. Quiere estar motivado. Es por eso, hermanos, que han florecido como flores en el desierto los oradores motivacionales. Estos los va a encontrar en las empresas, sobre todo las empresas dedicadas a ventas. Una vez al año por lo menos contratan a un motivador para que vaya ahí hable con los vendedores. Y ellos salen con la camiseta puesta de la empresa, salen motivados de la última reunión con ese motivador, hasta que llegan el lunes al trabajo y ahí otra vez la misma cosa y se termina todo. Pero al menos no, todo bien motivado. Motivadores profesionales. Pero estos motivadores, hermanos, no son más que payasos de rostros pintados sonrientes, como que ellos son los superhombres, pero que ocultan detrás de esa máscara
amarguras y tristezas inconfesables, porque ellos no confiesan, ellos no tienen los problemas. No, le hablan al hombre como desde arriba. Son motivadores. Y este tipo de personas también han aparecido en el mundo evangélico. Atraen multitudes con sus chistes y con sus payasadas. Pero, como flores del desierto, también tienen su día y desaparecen. Y el supuesto alimento y ánimo que inyectan en las masas se desvanece como la bruma de la mañana. Desaparece. Estos son quienes han cambiado el alimento sólido de la palabra de Dios por el potaje venenoso de la motivación carnal. ¿En cuántas iglesias hay que pretenden mantener a los jóvenes o atraer jóvenes mediante reuniones que sean dinámicas, que sean alegres, que sean festivas? Y ahí están los jóvenes. Pero sin embargo, ¿qué pasa con sus vidas? Vidas vacías, carentes de significado, carentes de propósito. ¿Por qué? Porque esta motivación no viene de querer hacer la voluntad de Dios, sino que es un sustituto y además es venenoso porque mata el alma. Pero así está el mundo hoy día. El desánimo, entonces, no es patrimonio solo de los impíos, no. También el desánimo pretende anidar en el corazón de los creyentes. Pero, ¿qué es lo que nos lleva al desánimo? Mejor todavía, ¿cuál es el remedio para el desánimo? Veamos algunas situaciones que van a contestar al menos la primera pregunta de ¿qué nos lleva al desánimo? Una situación: ponemos nuestros ojos en quienes prometen mucho, solo para comprobar que no siempre son íntegros en su manera de vivir. Prometen mucho, pero a vuelta del tiempo como que se desinflan, nos decepcionamos. Otra situación: ¿a quién nos le ha pasado que abrimos nuestros corazones y nuestros hogares a quienes creímos amigos y hermanos, y al poco andar sufrimos las odiosidades y la ingratitud de estos que consideramos nuestros hermanos? ¿No nos ha pasado? Eso también es causa de desánimo. Otra situación: la iglesia crece en número. Eso lo hemos experimentado. Crece en número. Y cuando hacemos planes a futuro, vienen las decepciones y los que se marchan de la fila. Desánimo otra vez. Aunque muchas veces rodeados de hermanos, y esto nos pasa a cualquiera y en cualquier momento, estamos rodeados de hermanos, pero nos sentimos solos. Otra vez, causa de desánimo. Otra cosa que a mí me golpea fuerte esto: hay cosas para hacer y no tenemos ni las herramientas ni las capacidades para hacerlo, y debemos depender de otros, pero esos otros no tienen la misma motivación que yo tengo. Entonces eso nos da desánimo. Otra vez. Otra cosa: criamos hijos en disciplina y amonestación del Señor, para ver con tristeza que van pasando los años y ellos le dan la espalda al Señor. Eso nos causa tristeza, porque ningún padre creyente cría a sus hijos para que después vivan de espalda al Señor. No. Nos gozamos cuando nuestros hijos aprenden los primeros salmos, comienzan a memorizar las escrituras, aprenden las alabanzas. Nos da gusto eso. Y cuando un hijo pequeño logra recitar un salmo entero, es como, qué orgulloso nos sentimos. Hijo, dile al hermano el Salmo 73. Y ahí se pone el niño a repetir. Qué bien nos sentimos. Pero cuando corren los años y vemos que ese mismo niño que memorizó las escrituras ya es un joven, se convierte en un adulto y poco a poco le va dando la espalda al
Señor, le da la espalda a la fe, le da la espalda a todo lo bueno, eso trae desánimo, desaliento, tristeza y amargura al corazón. Todas estas cosas y muchas más son causas de desánimo. ¿Qué decir de los innumerables conflictos, de las injusticias, de los malos entendidos, de la salud quebrantada? Y otras situaciones por las cuales cada uno tiene que pasar. Todas estas cosas y muchas más entonces son las que nos causan desánimo. Siendo esto así, entonces nos es fácil identificarnos con el salmista ahí en el Salmo 55. Cuando el salmista dice: escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón, dice el salmista, está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Terror y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿No ha habido un momento en el cual te has sentido así? No hemos sentido así. No hemos sentido así. Pero tampoco debemos olvidar la naturaleza caída, ya que las más de las veces el desánimo es consecuencia de nuestro voluntarismo, de nuestra voluntad que es firme, pero opuesta a la voluntad de Dios. En otras palabras, el origen de nuestro desánimo hay que buscarlo en un andar pecaminoso y carnal. El desánimo es peligroso porque nace de la insatisfacción, y esta nos lleva, irremediablemente nos lleva a la rebeldía, ya que, piensen, si no estamos satisfechos con Dios en Cristo, ¿quién nos va a traer satisfacción? El corazón insatisfecho está muy lejos del salmista Asaf, cuando dice ahí en el Salmo 73, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay en el pasaje a considerar hoy, de aquí de Números 21, los versículos 1 al 9, algunas lecciones que espero nos ayuden a vivir como cristianos fuera de la senda del desaliento. Leamos el pasaje y quiero que observen tres situaciones que surgen de este pasaje y saquemos las aplicaciones para nosotros hoy día. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar el pecado de ellos. Lo vamos a ver. Y yo tengo que preguntarme, ¿este pecado de ellos lo cometimos también nosotros? En segundo lugar, vamos a ver el dolor de ellos. Y yo tengo que preguntarme, ¿ese dolor lo sufrimos también nosotros? Y en tercer lugar, y por último, vamos a ver la salvación de ellos. Y yo me voy a preguntar, ¿esa salvación la experimentamos también nosotros? Entonces aquí tenemos los tres puntos de el pecado de ellos, el dolor de ellos, la salvación de ellos. Veamos entonces, en primer lugar, el pecado de ellos. Es relativamente fácil ver el pecado en otros, ¿sí o no? ¿Es fácil ver el pecado en otros? Claro que sí, todos somos expertos, ¿sí? Es fácil ver el pecado en otros. Vamos a ver entonces aquí si podemos descubrirlo. ¿Dónde vemos que aparece el pecado aquí en este pasaje? ¿Dónde aparece por primera vez? Tomen su Biblia, Números capítulo 21. ¿Dónde aparece por primera vez aquí
ahí claramente aparece una acción pecaminosa. ¿Dónde? Versículo 5. ¿Por qué? Porque hablaron contra Dios. Hablaron contra Dios y contra Moisés. Esto es pecado, es pecaminoso. ¿Ves qué fácil encontrarlo? Siempre va a ser fácil encontrar el pecado de otros. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pecaron entonces en primer lugar, pecaron contra Dios. Porque dice, y habló el pueblo contra Dios. Sus quejas contra Dios se evidenciaban en que se quejaban sobre la providencia de Dios. Dios había provisto algo, pero ellos se quejaban, no les gustaba. Todo pecado, aquí debemos decir, todo pecado es contra Dios. He pecado contra el cielo, contestó. ¿Recuerdan al pródigo cuando él confiesa? He pecado contra el cielo. Y era verdad. Todo pecado es contra Dios. Nuestro pecado es rebelión cósmica contra el Señor del universo. Cuando murmuramos de su providencia, cuando rehusamos someternos a sus designios, cuando ignoramos su palabra, cuando amamos lo que Él aborrece, cuando ocultamos el pecado, cuando disimulamos la maldad, cuando retenemos lo que le pertenece a Él, pecamos contra Él, pecamos contra Dios. No solamente el pueblo pecó contra Dios, sino que también pecaron contra el siervo de Dios. Y dice el texto, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y aquí, hermanos, surge algo que pronto este pueblo olvidó el cántico de Éxodo capítulo 15. Veamos, vamos a Éxodo, en el capítulo 15, los primeros versículos. Éxodo capítulo 15, en el 14 tenemos que los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Recuerdan cómo lo cruzaron? En seco. Y ahí fue abatido todo el ejército más poderoso de la época, con sus carros de combate. Ahí fueron los aplastados, ahogados por el agua del Mar Rojo. Los israelitas vieron esto. Y ellos prorrumpieron en un cántico. Mire cómo dice capítulo 15, versículo 2 al 4, y después vamos a leer el versículo 6. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Versículo 6: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Cuántas veces leemos aquí el nombre de Moisés? ¿Encontramos que en algún momento aparece Moisés aquí? No, ellos solamente nombran a Dios. Tú hiciste esto. Él es nuestro Dios. Él es poderoso, guerrero. Él nos salvó. Él nos sacó a tierra firme. Él nos libró de nuestros enemigos. Dios, Él lo hizo. Pero ellos, olvidando su condición de esclavos en Egipto, ahora menospreciaban su reciente libertad. ¿Por qué? Porque ahora todo era culpa de Moisés. Todo es culpa de Moisés. Hablaron contra Jehová y hablaron contra Moisés. Moisés había intercedido por ellos ante el Señor para que no sean consumidos. ¿Recuerdan con el becerro de oro? ¿Recuerdan que Dios dijo: apártate y haré de ti una nación? Pero él le dijo: no. ¿Por qué van a decir la gente que sacaste a este pueblo para matarnos en el desierto? Finalmente el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Intercedió por el pueblo. Dios escuchó a Moisés. ¿Recordaron esto los israelitas? No. Tú tienes la culpa, Moisés, por esta situación en la cual estamos. En el versículo 4 leemos, y se desanimó el pueblo por el camino, de Números 21. En el versículo 4 dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto es lo que ocurre cuando caminamos. Cuando caminamos nos sobreviene el desánimo. En el oasis de la sombra, donde hay agua, donde hay alimento, allí la fidelidad parece inquebrantable. Esto me hace acordar a Pedro cuando, muy seguro de sí mismo, él le dice al Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. ¡Qué seguridad! ¡Qué fe había ahí! Igual que los israelitas. Ellos en el desierto, ahí con abundancia de agua, abundancia de alimento, con sombra, con tranquilidad, fidelidad a toda prueba. Pero andando solo un poquito, basta un desvío, una dificultad, un contratiempo para que comiencen a buscar un culpable. Y quien busca un culpable siempre lo va a encontrar. Siempre se va a encontrar un culpable. Y no es curioso que siempre que se encuentra un culpable, este nunca es uno. Si yo busco un culpable en una situación, siempre voy a encontrar a otro. Nunca me voy a considerar culpable. ¿Le pasa lo mismo a usted? Es así con el pueblo. Buscaron un culpable y lo encontraron. ¿En quién lo encontraron? En Moisés. Ellos no solamente pecaron contra Dios, no solamente pecaron contra el siervo de Dios, sino que también pecaron contra la provisión de Dios. El versículo 5 nos dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La nueva Biblia latinoamericana de hoy vierte así este texto. Mire cómo dice, pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Había alimento, pero ellos lo encontraban despreciable. Poco importaba que fuera fresco, lo consideraban un alimento miserable. Hasta da la impresión que estos ex esclavos poseen ahora paladares finos. De repente ya eran expertos en comida. ¿No ocurre lo mismo, hermano, en nuestros días? ¿Acaso no hay quienes juzgan entre un pan y otro? Ahora, es cierto que hay multitudes que perecen por falta de alimento, que tienen hambre de oír la palabra de Dios, pero cosa muy distinta es tener comezón de oír. ¿Cómo distinguir una cosa de otra? ¿Cómo distinguir el hambre verdadera de la palabra de Dios que tener comezón de oír? Hermano, el alma hambrienta es saciada. Dios sacia el alma hambrienta. El que tiene hambre de la palabra de Dios se deleita en la palabra de Dios y busca conocer la voluntad de Dios porque quiere agradar a su Señor. En cambio, el que tiene comezón de oír busca aquí y busca allá, no porque busque alimento y luz, sino porque busca satisfacer su apetito curioso. Él solo desea saber. Él nunca tiene la intención de obedecer. Él solo quiere saber. Escucha para entender. Escucha para saber. Jamás escucha para obedecer. También, el que tiene comezón de oír busca escuchar algo que acalle su conciencia cautiva y justifique su pecado que se empeña, que persiste en ocultar. ¿Tiene comezón de oír? Entonces por eso va de aquí y allá a ver si escucha algo de lo cual él pueda aferrarse y que le permita vivir con su pecado. Esta actitud también se observa en quienes escuchan y leen solo algunos predicadores y autores.
mas sus vidas siguen careciendo de carácter maduro y de firmeza espiritual. Solo son oidores. ¿Por qué? Porque consideran que el alimento que reciben es liviano. Ellos quieren algo más fuerte. Actuando de esta manera, pecan contra la provisión de Dios, pecan contra Dios y contra sus siervos. Pero como son hijos, serán conducidos al arrepentimiento mediante el dolor. Y ese es nuestro segundo punto. Veamos el dolor de ellos y cómo entonces se evidencia este arrepentimiento. El versículo 7 de Números 21 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Por qué es necesario el dolor? El dolor nos hace evidente que algo está mal y buscamos ayuda, ¿verdad? El mismo Señor dijo que son los enfermos quienes tienen necesidad de médico, no los sanos. Pues recién nosotros somos reticentes, a veces nos sentimos bastante mal y no queremos ir al médico. Pero finalmente vamos. ¿Y por qué vamos? Vamos porque hay algo que nos está doliendo, ¿cierto? Que no nos deja vivir, no nos deja comer, no nos deja dormir. Entonces ya, voy al médico. El dolor es necesario. El dolor nos hace evidente que algo está mal, entonces buscamos ayuda. Y Dios usa el dolor también como medio de gracia. Cuidado con esto. Dios usa el dolor como medio de gracia. Salmo 51, versículo 17. El salmista dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito, ¿qué es? Es un corazón quebrantado. Es un corazón que está sangrando. Es un corazón que está adolorido. Ese corazón, dice el salmista, tú no lo desprecias. En el Salmo 34, versículo 18, mire qué promesa más preciosa, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Ven? Es una bendición sentir dolor, porque el dolor nos acerca a Dios, nos hace buscarle. El dolor verdadero va a conducir a una confesión verdadera. Esta confesión no será ni mezquina ni calculada. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, le dice el pueblo a Moisés. Es de dudar, hermanos, de la confesión que reconoce solo parte de la culpa. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Sí, la verdad que yo sí hice mal, pero es que lo que pasó fue que... ya, listo, esa no es confesión. ¿Qué está haciendo ahí? Se está justificando, está explicando. Hay confesión que no es confesión en absoluto, es la confesión que se exculpa, la confesión que explica para minimizar la falta. Verdaderamente, hermanos, hay poca esperanza cuando el pecador no admite, como en el Salmo 51:4. Ahí dice el salmista dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Recuerda al pródigo. Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. No hay justificación, no hay explicación, he pecado. Cuando creemos que hemos pecado contra Dios y no lo confesamos, estamos en presencia de un corazón rebelde y obstinado, y añadimos pecado a nuestro pecado. Oro que el Señor nos conceda ver lo horrible de nuestro pecado. Tan abominables son que su amado Hijo tuvo que morir en la cruz por ellos. La confesión lleva al ruego. ¿Qué dice el pueblo? Ruega a Jehová. No hay demandas. Ahora hay ruego. Y el que fue objeto del menosprecio, Moisés, resulta ser quien intercede ahora por los transgresores. Así oró Esteban por quienes le apedreaban, reflejando así el actuar de su Señor cuando desde la cruz oró. ¿Cómo oró él? Padre, perdónales.
Pero la confesión y el ruego solo vinieron después de la aflicción. Fue después que Dios envió serpientes ardientes en medio de ellos. En el versículo 6 lo encuentran. Fue después que Dios envió las serpientes ardientes que ellos comenzaron a rogar. Fue necesario el dolor, la angustia, la enfermedad, la prueba y el dolor han llevado a muchos a una saludable confesión. Recuerdo, hermanos, en lo particular, cuando mi corazón se quebrantó ante la presión divina, yo ahí entendí y dije, recuerdo, es tu mano, reconocí, hablando con Dios, caminando, antes de llegar a mi casa. Y allí, parado en la vereda, antes de entrar a mi hogar, ahí lloré mi pena, confesé mi pecado, mi culpa a Dios. Porque reconocí que era la mano de Dios que estaba puesta sobre mí, afligiéndome. ¿Por qué? Porque yo no había actuado como un hijo de Dios. ¿Alguien lo sabía? Nadie lo sabía. Era un secreto. Es más, ni siquiera había llevado a cabo mi propósito. Era algo que estaba en mi mente y en mi corazón. Pero a Dios no le agradó. Y el dolor hace que finalmente tú y yo vayamos y confesemos nuestro pecado a Dios, igual que el pueblo de Israel. Pero antes de confesar, fui afligido primero. Siendo esto así, bendito sea Dios por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia que me lleva a confesar mi pecado a Él. ¿Qué sería de nosotros, hermano, si cuando nosotros pecamos Él nos dejara así nomás? ¿Qué sería de nosotros? ¿No nos hundiríamos cada vez más y cada vez nos alejaríamos más de Él? Pero gracias a Dios por ese dolor. Gracias por ese castigo oportuno que detuvo y que me refrenó en mi locura. Ella me vuelve, ella me conduce al arrepentimiento. Veamos por último la salvación de ellos. Su salvación no provino de ellos mismos. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel. El remedio no fue de factura humana. Dios mismo dispone su salvación. El versículo 8, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente. Mire usted el remedio. El hombre habría ideado algo más lógico, ¿verdad? Él habría hecho, no sé, un antídoto, había ideado una pomada, una cirugía. Ya, donde lo picó vamos a abrir ahí, vamos a sacar ese pedazo. Algo así habría hecho el hombre. Pero hacerse una serpiente de bronce, ¿no es locura? Así también el hombre busca remedio a sus males. El hombre sigue gurúes, busca terapias, observa ritos, obedece reglas, pero todo es en vano. El hombre no puede inventar remedios eficaces contra el pecado, porque no los hay. La educación y el bienestar económico, ¿cuántas veces nos hemos escuchado? Nosotros estamos así porque nuestro pueblo es ignorante, entonces démosle educación. No estoy en contra de que tengamos educación, sí, pero eso no es remedio para los males de la sociedad. No es remedio. Porque otros dicen, no, es que son demasiado pobres, por eso roban. No, roban porque hay maldad en sus corazones, no porque sean pobres. Pero ahí están esos predicamentos. La educación y el bienestar económico, hermanos, nos sirven. A menudo los criminales más avesados
no son ni los más ignorantes ni los más pobres. Basta mirar la corruptela a todo nivel que hay en nuestro país, donde una élite educada usa y abusa, roba y miente descaradamente. No son ignorantes ni son pobres, pero ellos también necesitan ser quebrantados para desear la salvación que solo Dios puede ofrecer. Porque la salvación es del Señor. Él ideó y llevó a cabo su plan salvífico. La muerte entró por un hombre y el postrer Adán nos trajo vida. Vida mediante su muerte. ¿No es esto locura? Claro que sí, es locura. Es locura a los que se pierden. Pero a nosotros es poder de Dios para salvación. También vemos que esta salvación de Dios es apropiada. Versículo 8 dice: ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es un medio de salvación sencillo, apropiado para cualquiera. Solo mirar. Mire qué sencillo. Aquí, hermanos, es donde vemos desplegarse los ecos de la gracia en una música polifónica, si usted quiere. Es un arco iris brillante. ¿Qué dice el texto? Cualquiera que fuese mordido y mirare. Todos hemos sido mordidos. Todos hemos sido mordidos por la serpiente y hemos sido inoculados con su veneno mortal. Pero no todos miran. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Por qué no todos miran? Aquí, hermanos, debemos inclinarnos en adoración reverente. Aquí es donde nuestros corazones debieran rebosar gratitud. ¿Por qué mirábamos? ¿No estábamos perdidos igual que los demás? ¿Dónde está la diferencia que hizo posible esa mirada salvadora? Querido hermano, nunca está y nunca estuvo en nosotros. Juan 6:44 nos dice, ahí está hablando Jesús, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Isaías 45:22 fue el texto que Dios usó para convertir a Spurgeon. ¿Y qué dice ahí? Mirad a mí y sed salvos. Solo mirar. No es sencillo, pero la gracia de mirar es para los hijos. Y para quienes lo son por el designio secreto y eterno de nuestro soberano Dios. El impío no quiere ni puede mirar. Él odia la cruz y ama las tinieblas. Está ciego y esclavizado. No puede ver ni desprenderse de las cadenas del pecado que le mantienen cautivo. Juan 3:14, Jesús le recuerda a Nicodemo y a nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, así debe ser, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no solo ha sido divinamente dispuesta y divinamente apropiada, sino que también ha sido divinamente efectiva. Versículo 9: cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ninguno que miraba en vano. No importaba la edad, ni el sexo, o la posición económica. Ya sea en las profundidades de una mina de carbón, cubiertos por la negrura de la maldad, o en la cima de la montaña más alta de la moralidad, tanto uno como otros están irremediablemente perdidos e infinitamente alejados del sol de justicia. A veces como hombres pensamos que aquel que conserva una moral tiene una alta estima acerca de lo ético y lo moral. Ese está más cerca de Dios que aquel que está allá en un valle, en las profundidades de la tierra. No. Ambos, ni uno ni otro, pueden alcanzar por sus propios medios la salvación de Dios. Ni uno ni otro, por mucho que sea su dedicación y esfuerzo, pueden llegar por sí mismos
mismos al cielo de Dios. Ambos, para ser salvos, deben mirar. Su vista debe reposar en el crucificado. Solo miran y son salvos. Juan 3:16, que nos dice, un versículo ampliamente conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Juan 12:32, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tal como la serpiente fue levantada en el desierto, así también fue levantado el Hijo de Dios. ¿Cuántos miraban entonces a la serpiente? Vivían. Así también, cuantos miran a Cristo crucificado por sus pecados, tienen vida eterna. Porque este mirar es conocer a Dios. Él lo dijo, entonces conoceréis que yo soy. Este mirar es ser atraído a Él. El Evangelio entonces no es solo para el perdido, también es necesario para nosotros que hemos sido hallados. El Evangelio es para nuestro peregrinar. No hay un momento en nuestra vida en el cual no necesitemos el Evangelio. Fuimos salvos por gracia, somos salvos por gracia y seremos salvos por gracia. La salvación es del Señor de principio a fin, y el Evangelio debo aplicarlo a mi vida siempre. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Este es el único Evangelio verdadero. Es el Evangelio que tiene el poder de darnos vida, de cambiar nuestros anhelos y prioridades, de transformarnos, de vivir para Dios y de llevarnos a la gloria. Este es el Evangelio. Cuando seamos tentados a abandonar el ministerio que Dios nos dio, apliquemos a nuestra vida el ministerio. Es poder de Dios. Pablo nos ilustra esta verdad en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hay incredulidad, hay ceguera, hay falta de compromiso, hay conflictos, hay quienes adulteran la verdad, hay quienes tergiversan los hechos, hay quienes falsean los hechos. Con todo, no desmayamos. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado misericordia. Y porque cuando soy quebrantado, es cuando estoy cerca de Dios. Otra vez, en el versículo 16 de 2 Corintios 4, el apóstol repite, no desmayamos. Lo externo no lo consiguió, lo interno tampoco lo conseguirá. Dios se glorifica en nuestra debilidad, mostrándonos su misericordia y dándonos gracia, porque Él está cercano a los quebrantados de espíritu. No sé qué te tenga desanimado en esta tarde, pero esto sé. Dios ha hecho provisión para ti en la persona de Jesucristo. Acude a Él. Confiesa tu pecado, tu incredulidad, tu rebeldía a Dios. Mira a Cristo y sé salvo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos.